El único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Cuando miro hacia atrás, veo tu plan perfecto cumplido en mí. Me llamaste desde antes, me predestinaste para buenas obras. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer, estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Abba, Padre. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Doctrina eterna, doctrina de salvación. El mundo espiritual cambió. El mundo espiritual se manifestó. Fue J.H. en su velo, José Luis, el único Dios eterno que trajo salvación. J.H. dio su vida entera para que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo, José Luis. Dios mismo en la tierra su rostro pudimos ver.
iglesia su amada reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo José Luis. Dios mismo en la tierra su rostro pudimos ver, endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos. Nada te derribará, nada te puede cambiar. Todo lo que Él decretó, consumado está. Y fue Él quien te escogió, y fue Él quien te bendijo. Por lo que Él ya te dio, hoy vivirás. Este es el plan que Dios estableció, de declarar y confesar y decir que siempre estás reinando en vida, sin ver las circunstancias de este mundo, porque las situaciones te ayudarán para así manifestar la gloria de Dios. Nada te derribará, nada te puede cambiar. Todo lo que Él decretó, consumado está. Y fue Él quien te escogió, y fue Él quien te bendijo. Por lo que Él ya te dio, hoy vivirás. Este es el plan que Dios estableció, de declarar y confesar y decir que siempre estás reinando en vida, sin ver las circunstancias de este mundo, porque las situaciones te ayudarán para así manifestar la gloria de Dios y decir que siempre estás reinando en vida, sin ver las circunstancias de este mundo, porque las situaciones te ayudarán para así manifestar la gloria de Dios. Abba Padre, bendecidos dioses, preciosa amada de Jesucristo, del Dios vivo, del Rey de Reyes. Qué gozo. ¿Tiene gozo usted? Está reinando en vida. Bueno, esta es la dispensación del reino. Esa es la dispensación hoy. Disfrutar las glorias. Fíjese cómo trabaja nuestro Padre. Pone a Pablo a hablar del reino. Bueno, antes ya Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. En el tiempo de Jesús se ha acercado porque era él el reino. Luego aparece Pablo y que pasó predicando el reino de Dios. Posteriormente nuestro padre José Luis de Jesús comienza a explicar lo que significa el reino. Y usted y yo comenzamos a disfrutar ahora del reino.
el reino de los cielos, el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es tu mente. Ese es el reino hoy. Y hoy estamos disfrutando las glorias que Él tiene preparada para nosotros. Así que, por lo tanto, estamos viviendo el mejor día, el mejor tiempo. No importa las dispensaciones, que si en este tiempo estuvimos con Jesús de Nazaret, que si en que Pablo, no, nosotros ahora estamos disfrutando las glorias que Papi tiene preparadas para nosotros. Y hoy es que debemos disfrutar. Así es que estamos en una gloria maravillosa y prontito, porque Dios no miente. Esto se va a saber en todo el mundo, en todas las naciones, y van a ver la gloria de Papi manifestado en su iglesia. Fíjese que el evangelio que predicaba nuestro Padre, el evangelio de la gracia, dice que nosotros somos espectáculo, ¿sí? Al mundo, a los ángeles, ¿sí? ¿Cuándo es que somos espectáculo? Ahora. A una iglesia sin mancha, sin arruga, pura, una iglesia poderosa, confiada, tranquila. Eso es lo que somos ahora. Ahora es que realmente nosotros somos un espectáculo para las naciones, para el mundo, para los ángeles. Así es que Dios es precioso. Vamos a avanzar. Tenemos el clip ahí y vamos a prepararnos porque hoy hay un tema precioso ahí. Aunque nosotros hemos sido, ya nuestra carne ya no existe, hay un cuerpo todavía ahí, y ese Papi nos va a decir cómo debemos de tratar con ese ser ahí mientras lo quiten. Padre. Dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. El verso 33 dice, o sea, ser levantado, dice, esto decía que de la muerte, de qué muerte iba a morir. Les respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Ahí estaba ya profetizando, porque él dijo: a mí no me veréis más. Cuando yo muera y parta en mi cuerpo glorificado, habito en luz inaccesible y a mí no me van a ver más. Si me ven, va a ser en otra manifestación, Hijo de Hombre, que aparecerá en su tiempo, cuando la apostasía reine, cuando estén las cosas en los últimos días. Entonces, fíjate que los judíos dijeron, los fariseos dijeron: ¿y quién es este Hijo de Hombre? Bueno, ya tú sabes quién es ese Hijo de Hombre, y yo también sé quién es ese Hijo de Hombre que se iba a levantar, que dice Romanos 14:9. ¿Cómo es que dice Romanos 14:9? Vamos a darle lectura por los amigos, amistades que están viendo este programa, para que sepan que esto ya tomó lugar. Dice el verso 9: porque Cristo para esto murió. ¿Para qué murió? Para quitar la muerte y para sacar la luz y la inmortalidad por medio de ese evangelio que le reveló a Pablo. Ahora, dice: porque para esto Cristo murió y resucitó. Cuando resucitó, quedó vivo, con inmortalidad, pero en luz inaccesible, porque él habitó en luz inaccesible por mucho tiempo. Pero dice: y volvió a vivir, contestando la pregunta de los fariseos de Juan 12:34. Dice: ¿quién es este Hijo de Hombre que se va a levantar? Pues dice: volvió a vivir. Él siempre estuvo vivo. ¿Por qué dice volvió a vivir si al resucitar ya estaba vivo? Dice: murió con el propósito de quitar la muerte, sacar a luz la vida, la inmortalidad por el evangelio. Y entonces dice que al resucitar, bueno, resucitó, venció la muerte, pero se escondió en luz inaccesible, conforme a primera carta a Timoteo 6:16, que acabamos de leer ese verso. Pero entonces dice que volvió a vivir. Al volver a vivir hay oportunidad que haya un segundo con inmortalidad.
Por ejemplo, yo soy el segundo que tiene inmortalidad, y tú el tercero, y el que está allí el cuarto, y el quinto, y el sexto, y ya somos muchos que tenemos inmortalidad. Bueno, a veces cuando un bendecido parte del cuerpo, que nosotros entendemos que se fue a la gran nube de testigos, él se va a la gran nube de testigos. Ay, pues perdió su inmortalidad. No, porque Cristo tuvo inmortalidad. El primero tuvo inmortalidad sin cuerpo y estaba ya en luz inaccesible, donde está la gran nube de testigos. Quiere decir que cuando un bendecido ahora, si tiene que partir del cuerpo, él no ha perdido la inmortalidad. ¿Sabe por qué? Porque él la tiene, todavía la tiene en esperanza. Cuando venga la transformación, él resucitará con un cuerpo nuevo, porque tiene inmortalidad. Fíjate, bendecido, tú estás sentado en lugares celestiales, ya. Desde aquel tiempo lo está diciendo papi. Porque Dios reconcilió ¿qué? Los cielos y la tierra. Ahora dime, ¿cómo con tu mente humana puedes entender eso? ¿Cómo con tu mente humana puedes entender que la nube de testigos son los que partieron y están juntamente con nosotros? Dime, ¿cómo puedes no entender esto? Porque Él lo dice. Por eso es que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas, bendecido, que tú las has creído porque tienes la medida para creerlo, pero no porque sea lógico, no porque a la mente humana se puede entender esas cosas. Pero ahí dice que tú estás sentado en lugares celestiales. Yo me acuerdo ya hace un tiempo, yo me encontré con un predicador que se decía apóstol en aquel tiempo. Y coincidimos en Miami, y él llorando me decía: yo lo único que necesito, lo único que quiero es que me diga Dios qué es eso de estar sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Le estoy hablando de hace 10 años. Hace muchísimo, llorando me lo estaba diciendo en el aeropuerto, porque él quería entenderlo. ¿Y cómo lo iba a entender? Dios reconcilió los cielos y la tierra. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo los juntó? Solo Él sabe, bendecido. Usted lo cree por fe, pero no porque entienda qué fue lo que pasó. Y eso es lo mismo que nosotros estamos hablando aquí. No es cuestión de que usted sepa que eso que dicen no me suena. No, es que esto es por fe. Está escrito. Si está escrito, yo lo creo. Si está escrito, así es. Eso es lo precioso. Y si vamos de gloria en gloria, es porque vamos creciendo. Así que Dios es precioso. Vamos a pasar a la siembra hoy, que poco a poco, imagínense la gloria en la que vamos nosotros ahora, aún en la siembra. Usted no oyó estas citas para la siembra hace un tiempo. No, si ahora vamos creciendo en todos los aspectos de nuestra vida. Así que Dios es. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 8. Gálatas capítulo 6, verso 8. Ocho y 10. ¿Estamos ahí? Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Muy bien, fíjese bien. Aquí aparecen dos lugares, ¿sí o no? Uno que siembra para la carne y uno que siembra para el espíritu. Ahora, dice que el que siembra para la carne, y son dos ministerios. El que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Puede cosechar dinero, porque está sembrando ¿qué? Dinero, pero un dinero producto de la corrupción. ¿Acaso no decía Pablo que era dinero mal habido?
producto de engañar a las personas. Entonces esa es la corrupción. Entonces hay dinero, puede generar dinero, pero es producto de la corrupción. Mas el que siembra para el ministerio del Espíritu va a cosechar ¿qué? Dinero. Pero aparte del dinero, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Fíjese, eso es lo precioso. Por eso cuando usted y yo sembramos, no solo estamos cosechando dinero, estamos heredando vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es la sabiduría de Dios en nuestra mente. Es la gloria en la que estamos viviendo hoy. Así es que vamos a terminar con el verso 10. Verso 10, entonces, con eso terminamos. Cuando nosotros sembramos en el ministerio del Espíritu, ¿para quién sembramos? Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a cuántos? Y mayormente ¿a quiénes? A la familia de la fe. ¿Por qué en determinado momento nosotros le hacemos bien a todos sembrando en el Espíritu? Porque les va a llegar la palabra. Y la palabra tiene poder, la palabra es poder de Dios. Aunque no entiendan todas las cosas, les va a dar usted un aliento. Usted no ha visto personas que tal vez no le creen a usted lo que usted está hablando del evangelio, pero les da una palabra de consuelo y se sienten tan bien. ¿Por qué? ¿Les sirvió el evangelio o no les sirvió? Ahora la familia de la fe le va a servir muchísimo más. ¿Por qué? Porque entiende las cosas del Espíritu. Entonces, pase a sembrar con gozo, póngase de pie y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Dios, sembrar en el ministerio del Espíritu. Declaramos que la vida de nuestro Padre y Dios se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Declaramos que no solo heredamos y cosechamos dinero, sino que cosechamos vida eterna hoy. Y declaramos que vida eterna es lo que damos. Abba, Padre, bendecido, pase a sembrar y reciba mucho más de lo que pide o entiende. Abba, Padre. Abba, Padre. Tú conoces mi buena voluntad, me enseñaste a sembrar, porque sé que en esta bella acción convencido estoy de que voy a cosechar con libertad y conocimiento, no por tristeza ni necesidad, como lo he propuesto en mi corazón, porque tú amas al dador alegre y poderoso es Dios para que abunde en toda gracia. Tengo en todo momento lo suficiente y abundado para buenas obras. Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Enriquecido contigo, para siempre agradecido. Y poderoso es Dios para que abunde en toda gracia. Tengo en todo momento lo suficiente y abundado para buenas obras. Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá
Abba, Padre. Bendecidos. Abba, Padre, diga, yo estoy con Él en el Armagedón. Ahí estamos disfrutando ya de esta gloria. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Abba, Padre. Muy bien, vamos a presentar a nuestro Padre hoy. Seguir conociendo el proyecto de Jesucristo. Este es el proyecto de Jesucristo, parte 3. Fíjese, es importante entender este proyecto porque es el proyecto que Dios quiso para su iglesia. Este proyecto lo lleva a cabo Dios con 2 velos, pero una sola ofrenda. Comienza con Jesús de Nazaret y termina en la muerte de José Luis. Es el mismo proyecto Jesucristo. Por eso es que se recuerda usted que decía allá en Romanos, el que murió, diga murió, resucitó y volvió a vivir. No sé si oyó usted a papi en la enseñanza del miércoles cuando él dijo, en sí no es que haya muerto, porque resucitó. Eso lo dijo papi. Dijo, yo doy mi vida y la pongo porque sé que la vuelvo a tomar. O sea, él en sí no murió, porque si hubiera muerto se hubiera quedado ahí. Bueno, de hecho usted sabe que el cuerpo nunca apareció. Y entonces inventaron que se lo habían robado los apóstoles. No apareció porque fue llevado. Se recuerda que habían 2 personas ahí. Así como se fue, así vendrá. Entonces Jesús de Nazaret no murió. Dio su vida en la cruz para derramar sangre para perdón de pecados. Pero al resucitar destruye la muerte. Y resucita, sigue vivo. Posteriormente sube a lugares celestiales, pero dice, y volveré a vivir. Y volvió a vivir. ¿Cuándo volvió a vivir? Cuando apareció nuestro padre José Luis de Jesús. Entonces dice nuestro padre que él se le integró. ¿Quién fue el que se le integró? El resucitado. Porque fíjese, cuando Romanos 7:4 dice, para que seáis de otro, del que resucitó. Está hablando del resucitado. Sin embargo, papi dijo, yo soy ese otro. El otro que edificará encima del fundamento. Y el de Romanos 7:4, ese soy yo. Pero ahí dice que era el resucitado. Pero es que el resucitado era el que estaba en él. ¿Está ahí conmigo? Entonces es un proyecto que los 2 lo llevaron a cabo. Uno en la posición y el otro dejó a la iglesia en la condición que tenía que quedar. Pero es el mismo proyecto Jesús de Nazaret. Por eso dice Pablo, grande, diga grande, e indiscutiblemente grande. ¿Qué quiere decir indiscutible? No tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero realmente ese no es misterio. Pregúntele a una religión, a una sinagoga de la esquina, y pregúntele si en Jesús estaba Dios. ¿Qué le dice? En Jesús de Nazaret, ¿qué le dice? Que sí. Entonces ahí no hay misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál era el misterio? Que fue manifestado no en una carne, sino en 2 que tenía un solo propósito. Ese era el misterio grande de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en Jesús de Nazaret. Ahí estaba Dios y no había lugar para ver por otro lado. Y de la misma manera Dios estaba manifestado en José Luis y no había manera de ver para otro lado. Usted no podía encontrar a Dios por ningún lado si no miraba a José Luis.
Ese es el proyecto Jesucristo. Pero tenía un principio, diga, tenía un principio y tenía un fin. ¿Y cuál era el fin? El fin era la muerte del velo para dar paso a la vida eterna, a las glorias que Dios tiene preparado para los que le aman, para su iglesia. Y nos hereda. Y nosotros hoy, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar. Y por eso es que nosotros decimos, al que no le gusta eso, pues no le gusta nada, bendecido, porque ahí sí que no hay para dónde, bendecido. Entonces vamos a ver hoy un corte para ver esto mismo. Usted tiene que entender que en todo el evangelio, estoy hablando de Romanos a Hebreos, va a aparecer indistintamente Jesús de Nazaret y José Luis de Jesús, porque es el mismo. Es un proyecto, el proyecto Jesucristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Aquí lo tengo en el verso ¿qué? 8, ¿verdad? 9. Verso 9. Vamos a comenzar en el 9. En el verso 9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y entonces fíjese, usted tiene que entender que el verso se está refiriendo a José Luis de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret dijo en determinado momento que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿cuál era la voluntad de él? Que no quería morirse. Él no quería participar del sacrificio por todos, pero fue obediente. ¿Sí? Por eso dice: ya no volveré a beber de este cáliz. Llegó un momento en que él se adaptó. Es como nosotros. ¿Cuántos estaban adaptados al tiempo que estuvimos con papi en la tierra? ¿Estaba adaptado usted? Estaba bien posicionadito. Estaba feliz. Pero le movieron la silla, bendecido. Porque Dios hace como quiere. Dios es Dios. Y así como cambió el pacto cambia, pero el propósito no cambia. Por eso es que dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, porque es Dios mismo, es el Dios todopoderoso. Entonces fíjese, él estaba rehuyendo la muerte. Dice: que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, mi voluntad era que no me quería ir, pero que se haga la tuya. O sea, obediente sí fue, pero con gusto. Yo al que vi con gusto dar su vida por nosotros fue a José Luis de Jesús. Yo no sé usted, pues yo no estuve en el tiempo de Jesús. Sé que con él comenzó todo, pero yo no estuve con él. Yo estuve con José Luis, y José Luis dio su vida por usted y por mí, con todo su amor. Entonces, para mí está hablando de él. Ahora sigamos viendo, porque lo confirman los versos siguientes. Dice: porque convenía, dice, aquí ya se pasó a hablar del Dios vivo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjese, nuevamente hablando Dios de perfeccionar a través de la aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Y qué dice? Que Dios dio su vida una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, ¿sí? Y vendrá por segunda vez sin relación
con el pecado. ¿Para salvar a quiénes? ¿Para qué? ¿Pero qué dice? ¿Para qué? Para salvar. ¿Y qué dice ahí? Al autor de la salvación de ellos. Entonces dice que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Y la segunda vez vino Jesús de Nazaret a salvar a los que le esperaban. ¿Quién fue el que vino a salvar a los que le esperaban? A nosotros. Entonces José Luis de Jesús fue el que me salvó a mí, bendecido. Yo entiendo que el propósito comenzó allá con Jesús de Nazaret. Lo entiendo y me gozo con eso. Por eso papi nunca habló mal de Jesús de Nazaret. Pero a mí el que me salvó fue José Luis de Jesús. A mí, no sé a usted. A mí él me salvó. Entonces, por lo tanto, yo sé que está hablando de él. Sigamos leyendo entonces. Porque el que santifica y los que son santificados. Fíjese, ¿quién es el que santifica? No está hablando del Dios vivo, porque es el que aparta. ¿Quién lo apartó a usted? José Luis. ¿De dónde lo llamaron a usted? Si usted estaba en la religión con Jesús de Nazaret, ¿pero dónde lo llamaron? De ahí. ¿Y quién lo llamó? José Luis. Entonces el que santifica, que es apartar, porque santificar es solo lo que quiere decir es apartar. Apartado para, porque el que santifica y los que son santificados, nosotros de uno son todos. ¿De quién? Del Dios vivo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aunque era padre, aunque era Dios, él lo llamó hermano a usted, porque está plasmado en los calqueos. ¿Cómo decía? Mis hermanos de Perú, hermano, el hermano tal. ¿Cómo lo llamó? Nos llamó hermanos. ¿Y qué dice? ¿Se avergonzó él de llamarnos hermanos? Nunca se avergonzó de llamarnos hermanos. Aunque parecía religioso eso de hermanos, ¿verdad? Pero él nunca se avergonzó de llamarnos hermanos. Así nos llamó él a nosotros. Se recuerda que él decía hermanos por obligación. O sea, hay una obligación en esa. Es la familia, no la puedo quitar. Amigos por elección, pero hermanos. Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Sigamos, avancemos al verso 12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Hay alguno aquí que Dios le haya anunciado a través de José Luis el nombre de Dios? ¿Cómo se llamaba el nombre de Dios? José Luis. Anunciaré. ¿Fue anunciado o no fue anunciado? Ahí está. Decimos, está clarito. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Yo no estuve con Jesús de Nazaret. ¿Usted sí? ¿Con quién estuvo usted en medio de la congregación? Cuando venía aquí, ¿en medio de quién está? En medio de la congregación. Te alabaré. ¿Alababa él o no? ¿Cantaba él? Yo lo oí cantar varias veces. ¿Verdad? Sigamos. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hablando del velo. Sigamos. Entonces, si viene hablando de José Luis, ¿por qué va a cambiar en el verso 14? Viene hablando de José Luis. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Pero como es el mismo y es un propósito, ¿comenzó con quién? ¿En la cruz? ¿En la cruz destruyó al diablo o no lo destruyó? Pero quedó una personalidad diabólica o no quedó una personalidad diabólica. O decía Pablo después de que ya había muerto Jesús que había que poner los enemigos debajo de los pies o no. En breve, pronto, Dios aplastará. ¿Decía así o no decía? Usted tiene que ver aquí a los dos bendecidos. No puede ver uno, porque uno fue en la cruz y lo destruyó. De acuerdo, lo destruyó espiritualmente. Pero la manifestación de Satanás, no acabamos de ver ahorita el género diablo y el género anticristo. Entonces la manifestación esa la tuvimos todo ese tiempo. Nuestro padre José Luis nunca la negó, pero ahora terminó. Es que esa terminó.
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto era el diablo. Ahora fue destruido el imperio de la muerte. Allá fue destruido el diablo, pero el imperio de la muerte seguía manifestado. Pero ahora ya no. Nosotros estamos vivos eternamente. Nosotros somos inmortales y somos incorruptibles. Eso no hay forma de quitar eso ya. Pero eso, ¿quién lo hizo? La segunda manifestación. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte en esa manifestación carnal, porque dice que él en la circuncisión no echa mano al quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, él se despoja del cuerpo. ¿Y qué pasó con nosotros? Sin cuerpo. Entonces ahí destruyó la muerte. Ya este cuerpo corrupto, este va a estallar, este va a romperse. Pero nosotros somos inmortales porque no somos ya un cuerpo, somos un espíritu. Tenemos el cuerpo aquí y hoy vamos a ver cómo manejar eso, pero ya no existe. Sigamos leyendo, por favor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese, Jesús de Nazaret en la cruz nos libró del temor de la muerte, pero en posición. Dígame usted seguía con temor a la muerte o no? ¿Hasta cuándo? Nos educó y vimos las cosas que no son como que fueran. Todavía había temor a la muerte. Todavía yo vi mucha gente todavía que sí decía, pero ya cuando se le acercaba, sí, pero ahora ¿hay alguno que tenga temor a la muerte? Es que no hay. ¿Qué muerte, bendecido? Si ahí fue donde lo libró. Usted es inmortal. ¿Qué muerte? Pero es que la muerte física, si es que usted ya no está en la carne, usted no tiene por qué estar pensando dándole vida a eso. Usted tiene que estarle dando vida al espíritu. Usted es un ser espiritual. Entonces dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sigamos leyendo, por favor. Vamos a ir rapidito. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Hay alguno aquí descendencia de Abraham? Padre, escogidos, predestinados. Muy bien, sigamos, por favor. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Debería ser en todo? Dígame, ¿Jesús fue semejante a sus hermanos? No, porque era hijo de Dios. Él no era hijo de hombre, ni por hombre. Él era Dios y nació por obra de ¿quién dice ahí? Del Espíritu Santo. Entonces no era semejante a sus hermanos. ¿Quién era semejante a los hermanos? José Luis de Jesús. Para venir a ser misericordioso. Yo no sé si lo conocería usted así. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sigámosle. Pues en cuanto donde decía a expiar los pecados del pueblo, volvemos. En posición ocurrió en la cruz. Pero pregúntele a los evangélicos si hay pecado o no hay pecado. ¿Qué le van a decir? ¿Y nosotros qué vamos a decir? ¿Y quién nos lo enseñó? ¿El de la cruz o el que estuvo con nosotros? Él fue el que expió los pecados, lo quitó. Muy bien, entonces, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Terminemos con el verso siguiente. Y aquí está el que lo oyó a él. Aquí va a entender todo lo que está atrás. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué Cristo Jesús? ¿Qué Cristo Jesús está ahí? O sea, ¿qué profesión tiene usted? ¿Quién se la dejó? ¿Quién le dejó la profesión? La confesión, es lo mismo. Dejando los velos, ya. Pero no me puede decir usted que no amamos los velos. Yo amé inmensamente al que me amó a mí.
y lo sigo amando, pero ya no en el velo, sino en el espíritu, porque yo soy un espíritu ahora. Mientras estuve con él tenía este cuerpo, y este cuerpo me llevaba a amarlo en carne, así físicamente, a sentirlo, a experimentar. Ahora es lo que me dice. Así es que Dios es, la iglesia está lista para recibir la gloria que papi tiene para nosotros. Ahora no hay que verlo, ahora hay que oírlo. Así es que, bendecidos dioses, recibamos al Señor, al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, al que nos edificó, al que sigue en medio nuestro. Abba Padre, bendecidos. El único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre. Bien, entonces el tema de hoy lo voy a coger de otro colaborador. La amada está cooperando conmigo y recibo muchas cosas, dichos que nos ayudan a comprender y a compartir mejor todo lo que hemos venido aprendiendo. En San Juan 20, San Juan 20 dice en el verso 11 al 18. Yo creía que esta María era la madre de Jesús, pero esta es María Magdalena, la esposa de Jesús de Nazaret. Dice, pero María estaba llorando, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, me escribió Fernando Mazón de Chile y él hizo una observación maravillosa. Cuando él le dijo no me toques, recuerden que Jesús acaba de resucitar. Al resucitar dejó ser judío. No solo dejó de ser judío, dejó ser el esposo que ella tenía. Entonces ahora cuando ella fue a abrazarlo, porque imagínate, y sabrá Dios besarlo o darle unas expresiones, entonces Jesús le dice, ya yo no soy tu marido. Y no tomen eso las mujeres ahora para la transformación, porque estos son otros 20 pesos, como dicen en Puerto Rico. Aquello era el rudimento de la resurrección, donde Jesús de momento dice, mira, yo no soy tu esposo, yo no soy el judío que tú conociste, yo no soy el hijo de María, yo ahora voy al Padre, no me toques porque ahora voy al original, al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, es así que
que él le dice, bueno, él le dijo, a mí no me veréis más. Pues, es doloroso lo que pasó María en saber que de momento no lo pudo ver más como su esposo. Bueno, es por eso que Pablo cuando subió al tercer cielo, que él oyó cosas inefables. Él las oyó, no quiere decir que las pudo explicar todas, pero cuando él dice en Romanos 7:4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta aplicación, para que seáis de otro, eso fue lo que le sucedió a María cuando vio el cuerpo resucitado de Jesús. Le dijo, ahora tú eres de otro. Sí, yo soy otro. Ya no podemos sostener esa relación. Yo sé que el mundo religioso que me escucha dice, ¿qué blasfemo es este hombre que dice que Jesús se casó? Pues mira, en tu ignorancia, porque la ignorancia en ustedes abunda, a él le decían Raboni, maestro, y para ser rabí tú tenías que estar casado. Y después de todo, ¿cuál es tu problema que Jesús se haya casado? Él tenía que dejar prole para la raíz de Isaí. Él tenía que dejar prole para que viniera Jesucristo, hombre. ¿Cuál es el problema del sexo contigo? Que tú siempre has tenido la cabeza dañada y te olvidas de que Pablo dijo honrosos en todo el matrimonio. Por lo tanto, el decir que Jesús tuvo esposa y que fue María Magdalena, eso no es para que te insulte, a menos que tú seas una víctima de la Iglesia Católica y de las interpretaciones de Roma, que presenta al niñito o presenta a Jesucristo casi muy un misticismo de que él no tocó mujer porque que eso es pecado. Eso no es pecado nada. Así que vamos a educarnos y aprender un poquito de ciencia. Ahora bien, el tema de hoy es el misterio de Dios y del Hijo. Es un misterio, mira como dice Colosenses capítulo 2, en el verso 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno, oye esto, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Ahora mira esta notita aquí. ¿En quién? No dicen quiénes. Es singular, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú todavía estás con la Trinidad, lo estás partiendo en tres. Si tú todavía ves a Dios que Dios tuvo un hijo y una paloma por allá representando el Espíritu Santo, pues estás mostrando que no has llegado al fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Eso es un misterio porque el término hijo es más de uno. Dios utilizó a Jesús de Nazaret para poder lidiar y poder quitar el pecado del medio y destruir al diablo y traer una nueva creación y unificar el cielo y la tierra, traer eso junto en la forma que ¿cómo se dice esa palabra? Los justificó. Entonces, si tú no entiendes que ese lenguaje que se usó en aquellos tiempos antes de la cruz del Padre, del Hijo, voy al Padre que es mayor que yo, pues todavía tú no has llegado al pleno entendimiento de las riquezas del misterio de Dios Padre y del Hijo. Esto es una maravilla que se desconocía por causa que la mente de Cristo no estaba en la tierra para interpretar estas cosas. Cuando llegó la mente de Cristo en el 73 a mi persona,
Ahí es que yo comencé a ver todos esos misterios, a sacar del tesoro, como hace el escriba docto, que saca cosas buenas del tesoro, y las viejas las divide, Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, desde ahí comienza a desarrollarse todos estos misterios y poder nosotros entenderlo. Ahora bien, ahora en la transformación, esos son otros 20 pesos. Porque en la transformación, hablando del Hijo, mira cómo dice en Hebreo, cuando habla de esta manifestación segunda de Jesucristo, hombre, dice, pues a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es un evento que va a tomar lugar ahora. Hasta que ponga a tus enemigos, toda esa ramera, hay que ponerlo bajo los pies de la iglesia. El verso 11. Ellos perecerán, todos los demás perecieron, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tus años no acabarán. Eso solo sucede en la transformación. Así que en esta transformación que viene vamos a poder ver a nuestros familiares. Lisbeth va a seguir siendo mi esposa. Angelita va a seguir siendo la esposa de Martín. Martita va a seguir siendo la esposa de Álvaro. Tati va a seguir siendo la esposa de Otto. Adriana va a seguir siendo la esposa de Héctor Aguilar. Y así por el estilo. Tú vas a tener, los hijos que son transformados y todos los familiares que son transformados, tú los vas a poder ver. Lo único que hay una clase de transformación en el cuerpo, que fíjate que cuando Jesús, que eso es resurrección, cuando Jesús habló con María, ella no lo reconoció. Y los discípulos de Maús tampoco no lo reconocieron, porque ese cuerpo vino en una gloria. Ahora, la gloria de la transformación, que es eterna y para siempre, ¿quién va a reconocer eso? Eso va a tomar tiempo, porque nuestros rostros serán una llama ardiente, seremos ministros llama de fuego para el mundo. La autoridad que la iglesia, la autoridad de la amada, va a ser una cosa gloriosa, bendecidos. Eso va a ser un espectáculo donde por primera vez van a ver lo que significa el plan eterno de Dios consumado. Así que bendecidos, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, llevando todo cautivo a la obediencia de Jesucristo, que lo cojo no se salga del camino. Así que seguimos adelante, porque mire, hemos muerto con Cristo. Yo le estaba diciendo a Lisbeth anoche, mamita, yo no sé qué me pasa, pero a mí no me huelen ni las azucenas. Y me dijo, ay, a mí hace años que no me huele nada. Como quien dice, ya las cosas del mundo, los viajes, las vacaciones, yo no sé qué nos ha pasado, pero esta muerte nos ha cogido de una forma que las cosas mundanas, como que no sé, como no hay que hacer un esfuerzo. O sea, esta palabra de gracia es tan poderosa que te extirpa hasta los deseos carnales, una cosa gloriosa. No es como Salomón, que Salomón tenía una sabiduría debajo del cielo que era tremenda, que todo el mundo admiraba, pero sin embargo, esa sabiduría no le ayudó a gobernar su cuerpo. Al tiempito estaba saliendo con mujeres impías, botó todo y echó todo a perder. Pero esta palabra dice que es poder de Dios. Y si es poder de Dios, va a actuar sobre tu cuerpo físico. Y si no está actuando, es que tú no estás creyendo o tú estás jugando con la gracia o la estás tomando en vano. Pero esta palabra funciona. Esta palabra te coge la carne y te la tritura. Te la lleva.
Mira, esta Navidad nosotros la celebramos, pero es como si fuera un día más. Así es. O sea, y los que están casados como si no lo estuvieran. Estamos casados, pero como si no lo estuviéramos. Hay cosas más elevadas. Nos amamos y nos cuidamos, pero hay algo, esa herencia que viene, eso es sobre todas las cosas. Así que bendecidos, hermanos míos, estamos en unos tiempos preciosos y yo recibo que tú lo estás disfrutando en todo tiempo. Será hasta una próxima ocasión donde seguiremos hablando de estas maravillas de la transformación, del misterio de Cristo, mientras se nos abren el resto de los misterios que nos quedan por revelar. Bendecido con toda bendición. Doctrina eterna, doctrina de salvación. El mundo espiritual cambió. El mundo espiritual se manifestó. Fue J.H. en su velo, José Luis, el único Dios eterno que trajo salvación. J.H. dio su vida entera para que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo, José Luis. Dios mismo en la tierra, su rostro pudimos ver. Endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos. Que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso José Luis. Dios mismo en la tierra, su rostro pudimos ver. Endulzó nuestro oído